Bueno, para continuar con el video, seguiremos hablando sobre ahora el recorrido del canal de vesícula biliar, el cual tiene 44 resonadores. Empezaremos con vesícula biliar 1, que se encuentra a 0.5 Kun lateralmente al ángulo externo del ojo. Vesícula biliar 2, que se encuentra en la depresión anterior de la incisura intertrágica. Vesícula biliar 3, en el borde superior al arco cigomático. Vesícula biliar 4, que se encuentra sobre la línea que une al estómago 8 con vesícula biliar 7, a una distancia equivalente de arriba a abajo. Vesícula biliar 5 se encuentra por debajo de vesícula biliar 4, igual ubicación para vesícula biliar 6 y 7. Vesícula biliar 8, que se encuentra a 1.5 Kun por encima del ápice de la oreja. Vesícula biliar 9, a 0.5 Kun oblículo posterior a vesícula biliar 8. Vesícula biliar 10, a 1 Kun oblículo posterior a vesícula biliar 8. Vesícula biliar 11, en la parte posterior superior al hueso mastoideo. Vesícula biliar 12, en la parte posterior inferior al hueso mastoideo. Vesícula biliar 13, a 3 Kun lateralmente a la línea media de la cabeza, 0.5 Kun posterior a la línea anterior del cabello. Seguimos con vesícula biliar 14, a 1 Kun por encima del punto medio de la ceja. Vesícula biliar 15, a 0.5 Kun posterior a la línea anterior del cabello, entre la línea media de la cabeza y el estómago 8. Vesícula biliar 16, a 1.5 Kun posterior a vesícula biliar 15. Vesícula biliar 16, a 1.5 Kun posterior a vesícula biliar 15. Vesícula biliar 17, a 1.5 Kun posterior a vesícula biliar 16, 2.5 Kun lateralmente a la línea media de la cabeza. Vesícula biliar 18, a 1.5 Kun posterior al punto B de vesícula biliar 17, 2.5 Kun lateralmente a la línea media de la cabeza. Vesícula biliar 19, en el punto medio entre el borde superior de la protuberancia occipital y el borde superior del hueso mastoideo. Vesícula biliar 20, a 1 Kun por encima del punto medio de la línea posterior del cabello, entre el punto medio y el borde inferior del hueso mastoideo. Vesícula biliar 21, entre el punto medio de la clavícula y el borde superior de la escápula. Me acuesto de lado. Vesícula biliar 22, a 3 Kun directamente por debajo de la línea media axilar, entre el cuarto espacio intercostal. Vesícula biliar 23, a 1 Kun anterior a vesícula biliar 22 en el cuarto espacio intercostal. Vesícula biliar 24, se encuentra por debajo de la tetilla entonces, para ubicar vesícula biliar 24, encontramos que está por debajo de la tetilla entre la séptima y octava costilla. Vesícula biliar 25, directamente por debajo del extremo libre de la 11ª costilla a nivel del ombligo. Vesícula biliar 26, encontramos que está directamente por debajo del extremo libre de la 11ª costilla a nivel del ombligo. Vesícula biliar 27, se encuentra a 0.5 Kun oblículo inferior a vesícula biliar 27. Seguimos con vesícula biliar 28, la vamos a encontrar a 0.5 Kun oblículo inferior a vesícula biliar 27. Vesícula biliar 29.
Seguimos con vesícula biliar 29, que se encuentra en el punto medio entre la espina ilíaca anterosuperior y el trocante mayor. Vesícula biliar 30, en el punto medio entre el borde anterosuperior del trocante mayor y el hiato sacro. Vesícula biliar 31, en el medio de la parte lateral del muslo a 7 cun arriba del pliegue transversal pupilíteo. Vesícula biliar 32. Esta se encuentra a 2 cun por debajo de vesícula biliar 31. Vesícula biliar 33 la vamos a encontrar en el punto medio entre la depresión de la parte anterior del epicóndilo externo del fémur y el tendón del músculo bíceps femoral. Vesícula biliar 34 se encuentra en la depresión anteroinferior de la cabeza del peroné. Seguimos con vesícula biliar 35 a 7 cun por encima de la prominencia del maléolo externo en el borde posterior del peroné. Seguimos con vesícula biliar 36 a 7 cun por encima de la prominencia del maléolo externo en el borde anterior del peroné. Vesícula biliar 37 a 5 cun por encima de la prominencia del maléolo externo en el borde posterior del peroné. Vesícula biliar 38 a 4 cun por encima de la prominencia del maléolo externo en el borde anterior del peroné. Vesícula biliar 39 a 3 cun por encima de la prominencia del maléolo externo en el borde posterior del peroné. Vesícula biliar 40 en la depresión anteroinferior del maléolo externo. Vesícula biliar 41 la encontramos en el lado externo del tendón del músculo extensor digital del pie, enfrente a la unión del cuarto y quinto metatarsiano. Vesícula biliar 42 en la parte posterior de la cuarta y quinta articulación metatarsofalángica entre el cuarto y quinto metatarsiano. Vesícula biliar 43 en la parte anterior de la cuarta y quinta articulación metatarsofalángica entre el cuarto y quinto metatarsiano. Y finalizamos nuestro recorrido con vesícula biliar 44, que se encuentra en el lado lateral del cuarto dedo del pie en la parte posterior del ángulo ungueal. Con esto finalizamos el recorrido del canal de vesícula biliar. Bueno, con esto finalizamos el recorrido de los canales de vesícula biliar y de hígado correspondientes al reino de la madera.